Minuto 60 Movistar, Andrea, con una propuesta bien llamativa. La hace Rodolfo Hernández, candidato a la presidencia de la República en segunda vuelta, fusionar los ministerios de Ambiente y Cultura. Sí, pues mostremos esa imagen de esa fusión que él propone cuando estaba antes de esa primera vuelta presidencial. Dijo Rodolfo Hernández lo siguiente, que se reunió con William Ospina, poeta, ensayista y novelista colombiano, para avanzar en la implementación de la idea de fusionar los ministerios de Cultura y de Medio Ambiente con el fin de encontrar soluciones reales al problema medioambiental en Colombia. Queremos abordar este tema porque Rodolfo Hernández es uno de esos dos candidatos que podría llegar a la Casa de Nariño. Y por eso, de una vez, quiero saludar a Gustavo Wilches Chaux, experto ambientalista, investigador, miembro y Uy, fundador de la Red de Estudios Sociales sobre Desastres en ve, América Latina. Usted sabe, es uno no, de es los más reconocidos en la región. importantísimo tener al gran Wilson Chaus con nosotros. Claro que sí. Maravilla. Profesor Gustavo Wilches Chaux, ¿usted qué opina de esta propuesta? ¿Le suena o no fusionar el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Cultura? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por la presentación tan gentil. Muchas gracias, Juan Pablo, y un cordial saludo a William. Y bueno, voy a hacer un comentario y es que eh, algo que ha avanzado un poco en la comprensión del planeta Tierra es saber que eso que se hablaba antes de capas, y entonces decíamos que había una capa que era la corteza, otra que era la atmósfera, otra que era la de aire, la corteza la de rocas, la hidrosfera la de agua, y hoy ya se ha reemplazado ese concepto de capas por el de sistemas concatenados, y se sabe que todos están entrelazados y que lo que pasa en unos sucede en otros. Y lo mismo sucede en el organismo humano. Tenemos un sistema nervioso, un sistema sanguíneo, un sistema respiratorio, un sistema digestivo, un sistema óseo, y todos están entrelazados unos con otros. O sea, esa relación, por ejemplo, entre cultura y ambiente, por supuesto que es estrechísima, pero eso no quiere decir que nosotros digamos, fusionemos el cerebro con el hígado, porque si están entrelazados, pues puede decir que uno de los dos sobra. Y entonces resulta que no. Yo creo que hay que mantener las particularidades. Creo que una de las cosas más importantes, y ese se ha vuelto uno de mis temas, es mostrar, por ejemplo, cómo a medida que se va perdiendo el patrimonio cultural que está estrechamente ligado al patrimonio natural, los territorios se van volviendo menos resilientes frente a las distintas procesos que se pueden, por la pérdida de resiliencia, se convierten en amenazas. Y entonces viene toda esta necesidad impostergable de comenzar a recuperar saberes ancestrales y métodos ancestrales a través de los cuales las comunidades afro, las comunidades indígenas hacían eso que hoy llamamos gestión del riesgo de desastre. Pero eso no quiere decir que que cada uno de los ministerios, si bien tienen que estar totalmente interconectados, no solamente entre esos, entre la cultura y el ambiente, y además con la educación, y además con la parte económica, con Hacienda, y además con todo lo que hace referencia a derechos humanos y organismos de control, no quiere decir entonces que se puedan fusionar. Lo que hay que buscar es que todos los músicos toquen la misma partitura y cada uno en su especificidad. Porque entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo sí no entiendo es por qué tenemos, por ejemplo, un sistema nacional ambiental, un sistema nacional de gestión del riesgo y un sistema climático. Cuando yo me pregunto a veces en una corporación autónoma o en cualquier organismo, usted pertenece a los tres sistemas y qué hace en un sistema que no haga en los otros. Entonces, lo que hay que buscar es realmente que, como decía hace un momento, que todos los músicos toquen la misma partitura, pero reconociendo la especificidad de cada uno de esos ministerios y garantizando Sí. entonces que inclusive al interior de los mismos ministerios actúen también de conformidad, porque a veces esa segmentación hace que las oficinas cada una ande por su lado. Claro, don Gustavo Wilches Chaux, experto ambientalista e investigador, quisiera preguntarle, pues uno se da cuenta que la Amazonía está devastada por la deforestación, también se están presentando ríos que no tienen, se están secando también por la minería ilegal. En ese orden, lo que se necesita o se requiere es fortalecer más bien el Ministerio de Ambiente para proteger todos estos ecosistemas, o cuál sería la solución para evitar que se siga presentando toda esta destrucción medioambiental. Mire, usted ha puesto un ejemplo perfecto y eh, porque lo muestra de verdad. Aquí hay un tema de la concepción que se tiene del desarrollo.
Y aquí se necesita entonces una interrelación como la que hablamos hace un momento, no solamente entre el Ministerio de Cultura, que por supuesto tiene muchísimo que decir, muchísimo que hacer en función de la protección de las culturas ancestrales que viven allí, pero también de las culturas campesinas que tienen sin ser indígenas, tienen una cultura que se ha venido desarrollando, con, por ejemplo, el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa, y una cosa que existió, y creo teníamos la ilusión de la paz, se creó una cosa que francamente en este momento no sé si todavía exista, pero ojalá no lo hayan eliminado. Se llamaba una división del Ministerio de Defensa que llamaba la transformación de la fuerza, tenía un nombre así como de la Guerra de las Galaxias, y era precisamente para definir cuál era el papel de las fuerzas militares en la paz, importantísimo. Entonces, por ejemplo, todo eso tiene que estar fusionado, pero entonces eso no quiere decir que el hecho de que se necesiten mutuamente quiere decir que uno de los ministerios vaya a desaparecer, porque eso tiene sus particularidades. Y cuando hablo del modelo de desarrollo, estamos hablando de que se hacen operaciones en donde se le cae normalmente a campesinos, se les quita el ganado, se les decomisa esto, pero mientras tanto se hacen proyectos viales para atravesar la Amazonía que valorizan, por supuesto, valorizan el suelo, y muchas veces detrás de eso lo que hay es el afán de apoderarse de tierras que van a tener una, entre comillas, valorización por esos proyectos, pero una desvalorización, por supuesto, desde el punto de vista de la gestión, Claro. digamos, del servicio ambiental que prestan para todo el sistema inmunológico del país. Y pongamos otro ejemplo, en la Sierra Nevada de Santa Marta. La Sierra Nevada de Santa Marta, se necesita una presencia coordinada de todos los ministerios, ¿sí? Porque ahí hay un factor de cultura que, entre otras cosas, por conflictos internos entre comunidades indígenas pedaleados desde afuera, están ocurriendo cosas terribles, todos estos incendios de las casas sagradas, etcétera, etcétera. Entonces eso afecta Sí, a la cultura, pero al mismo tiempo hay que entender entonces cuál es la función de ese ecosistema, cuál es la función de esa riqueza de tener la montaña más alta del mundo al lado de un litoral, cómo eso depende de la cultura, qué ha significado, por ejemplo, por qué los Wiwa tienen esa vulnerabilidad, porque es la cultura que ha sufrido más desplazamientos, y entonces el controlar esos desplazamientos, el evitar que haya más desplazamientos, es una función no solamente del mm, Ministerio de Cultura y el de Ambiente, sino es una función del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, de Asuntos Indígenas y en general de la sociedad colombiana. claro, no, Entonces, es que usted nos habla como experto y por eso queremos aterrizar esta propuesta que es del candidato presidencial Rodolfo Hernández. Eso por el lado del tema del medio ambiente, pero vámonos al lado de la cultura. Y por eso quiero conocer la opinión de Fabio Rubiano, uno de los actores más Hombre, reconocidos Teatro en el Petra. país y fundador del Teatro Petra. Fabio, gracias por acompañarnos a esta hora. ¿Qué opina usted de esta propuesta, fusionar estos dos ministerios? Pues yo la verdad creo que sinceramente es como parte de la demagogia, de quitar gastos de operatividad, diciendo que va a haber un ahorro cuando creo que el ahorro no está por ahí. Además, sinceramente no creo que sea una persona que esté interesada en el tema si ni siquiera sabía qué significaba el acuerdo de Escazú, que quedó plasmado dentro de los debates a los que fue, que no tenía ni idea, no sabía qué era este convenio. Ahora, respecto al proyecto cultural, pues es bastante pobre, es como una hoja y media y no habla en realidad de cultura, habla de, sí, como una parte de consumo de entretenimiento, de lo coyuntural que fue la pandemia para las actividades artísticas, pero no hay un plan de verdad que tenga que ver con cultura. Es que más allá de consumo de entretenimiento, la cultura es como una sinergia de muchas cosas, sí, de aumento del presupuesto, que él lo dice, no dice cuánto, no dice en qué sectores, sí dice algo de infraestructura, pero yo creo que lo primero que hay que hacer es como un cambio de pensamiento hacia nuestra cultura, donde se juntan muchas cosas, los saberes ancestrales, la gastronomía, la relación con la naturaleza, la relación con el medio ambiente y un elemento determinante que es la paz. Si nosotros recordamos, recién firmado el acuerdo de paz, las expresiones artísticas, culturales,
de autorreconocimiento, digo autorreconocimiento como forma de dejar limpio el nombre de tanta población civil asesinada. Eso lo hicieron por medio del arte, como florecieron todas estas expresiones. En una gran cantidad de municipios donde antes no se veía eso, donde había estado opacado por la guerra, empezó a salir esto. Y entonces como que las comunidades empiezan a narrar sus dolores, como que la barbarie se transforma en poesía dolorosa, pero poesía. Por desgracia, eso ha ido disminuyendo porque se encargaron en este gobierno de disminuir ese tipo de expresiones, todo lo que tenía que ver con la paz. Entonces, si tenemos un territorio donde haya una gran cantidad de comunidades, desde la comunidad que se está expresando desde los orígenes de su cultura, pues vamos a hacer una sociedad más posible. Entonces, como la unión de fuerzas culturales para generar como un empoderamiento de nuestros valores, para descubrir nuestras riquezas creativas. Sí, y ahí sí podemos hablar la plata, en qué se va a invertir, pero el proyecto cultural es eso, que lo vamos a fusionar con el Ministerio de Medio Ambiente, pero no tengo ni idea qué es medio ambiente, no tengo ni idea qué es Escazú, y sí, vamos a hacer mucha infraestructura. Pues sí, está muy bien crear infraestructura, pero ¿qué le va a meter ahí? Lo importante es la gente. Sí. La gente, ¿qué va a programar usted ahí? ¿Vamos a tener unos espacios para programar qué? ¿Invitados internacionales o de vez en cuando una fiesta o grados o un tapete rojo para ir a hacer una cena con los grandes dignatarios? ¿Qué es? Pues mire, esa pregunta trasladémosela a William Ospina, gran escritor colombiano, novelista y jefe de debate, además de Rodolfo Hernández, y quien podría ser ministro de Cultura, Pues en Juan el Pablo, en documento que caso de vimos que lleguen dice a la que él va a ser presidencia. el ministro de Cultura y Medio Ambiente. Sí. William, buenas tardes y por favor, ¿qué le responde al profesor Gustavo Wilches Chaux y al actor Fabio Rubiano? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, es una alegría muy grande para mí ver a Gustavo, que hace tiempo no lo veía. La pandemia nos ha tenido muy alejados a todos. Y a Fabio, por supuesto. Bueno, yo creo que es un buen tema de debate ahora que se ha hablado muy poco de los temas tanto de cultura como de medio ambiente en esta campaña. Yo creo que cuando se propone esta fusión, en lo que menos se podría pensar es como en confundir las cosas, ¿no? Yo creo que se trata más bien de unirlas. Yo creo que tanto Gustavo como Fabio saben que el tema de la lucha contra el cambio climático es un tema fundamentalmente cultural, que lo que tenemos que lograr aquí es un cambio en nuestra manera de vivir, en nuestras costumbres, en nuestra relación con la naturaleza, en nuestra relación con el consumo. Y es un error pensar que porque, y Gustavo ha hecho énfasis en eso y es muy importante hacerlo, que porque administrativamente los temas están divididos y separados en los gabinetes de los gobiernos, eso significa que los temas están verdaderamente separados en la realidad. Al contrario, no, la cultura en particular es algo que tiene que ver con todo. La cultura tiene que ver con la economía, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la recreación, tiene que ver con la seguridad de una manera importantísima. Entonces, aquí no, la palabra fusión podría ser equívoca. Yo creo que se trata de unir esfuerzos, pero tal vez una cosa muy importante en términos administrativos es que aquí, si no crecen tanto el presupuesto del Ministerio de Cultura como el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente, si no crecen considerablemente en un país donde el Ministerio de Defensa maneja más de 40 billones y la cultura y el medio ambiente juntos no suman 1 billón, ¿no? Va a ser muy difícil verdaderamente superar los desafíos que tiene una sociedad como la colombiana. Abandonar las tareas culturales no se puede. Hay un montón de procesos y de proyectos en marcha que tienen que ser fortalecidos y ahondados. Además, yo tengo una actitud muy crítica con respecto a la manera como ha sido manejada la cultura hasta ahora, porque me parece que, bueno, este gobierno ya llevó la cosa al extremo de pretender que la cultura es un negocio, de pretender que la cultura es un asunto puramente empresarial y que si bien la cultura puede producir grandes beneficios en términos económicos, lo primero que tiene que hacer un Estado es invertir en la cultura. Sí. No vamos a esperar que la industria
cinematográfica colombiana se vuelva una gran industria internacional si primero no se ha invertido pacientemente en todo el talento cinematográfico que en Colombia abunda, que la juventud está interesadísima en eso. William, pero, Sí. pero en esa línea, y siguiendo esta reflexión que usted nos está haciendo, ¿no es precisamente mejor que haya una cartera dedicada al sector cultura, una dedicada al sector ambiental, por lo que usted mismo señala? Y es que la cultura, pues sí, aunque puede estar vinculada al medio ambiente en muchas aristas, pues también tiene otras orillas que de repente no colindan con el mismo y por ende necesita que haya una especialización en el trabajo y en las misiones que se le den a cada uno de estos ministerios. No necesariamente. Yo creo que el manejo de la cultura como algo independiente de las otras cosas y particularmente de la lucha contra el cambio climático, no, es un error. Y la verdad es que estamos permitiendo, llevamos muchos años del Ministerio de Cultura y la verdad es que la depredación crece, ¿no? Y la indiferencia ciudadana con respecto al desafío del medio ambiente y del cambio climático es enorme. De manera que el esfuerzo por aproximar la cultura a la lucha por la defensa del medio ambiente, sin que eso signifique abandonar cada una de las tareas específicas que técnicamente tienen que manejarse. Eso es muy importante. Lo que pasa es que no hay que perderse en los laberintos meramente formales que son los que ha frecuentado aquí siempre la administración. Esto es una cosa, esto es otra, y nunca se resuelve ninguna de las dos. Sí, William, usted dice que la cultura está atada a otros temas, no solamente el del medio ambiente, sino también la salud, la educación. Entonces, ahí sigo sin entender por qué se escogió el del medio ambiente para fusionarlo con este cultura. Y si tienen ustedes, la pregunta exacta es, si tienen ustedes ya un cálculo de cuántos costos nos estaríamos ahorrando al tener estos dos ministerios en uno solo. No, aquí no se trata de ahorro, en lo que hay que ahorrar es en otras cosas. Acabo de mencionar el caso de que estamos gastando en defensa 40 veces más que en cultura y en medio ambiente sumados, ¿no? Aquí no se trata de, esto no es una decisión que tenga que ver con la necesaria austeridad que tiene que asumir un nuevo gobierno. Aquí se trata de que tienen que crecer los recursos tanto para la cultura como para el medio ambiente, pero que sumados los dos van a lograr un efecto mucho mayor, ¿no? En términos de la repercusión social, de la manera como la cultura verdaderamente obra un efecto transformador en nuestra relación con la naturaleza, en nuestra relación con la alimentación, con la producción. Es decir, un pequeño pero eso no es más esfuerzo como el por Ministerio de romper. Educación, William. ¿Cómo dices? ¿Eso no es más como el Ministerio de Educación antes que el de Cultura? ¿Ves? Esa es la actitud que normalmente tenemos con respecto a eso, que una cosa está radicalmente separada de la otra y que todo hay que manejarlo como en pequeños cajoncitos. Por supuesto que la educación es importantísima, pero a la pregunta de por qué el medio ambiente y no todas las otras cosas, es porque la tarea más urgente de la humanidad en estos momentos es luchar contra el cambio climático y cambiar las costumbres. Es que lo que está produciendo el cambio climático es nuestra manera de consumir combustibles fósiles, nuestra manera de consumir plásticos, nuestra relación con el consumo, nuestra relación con la alimentación. Es porque el tema climático es la primera prioridad del planeta entero, por lo cual la cultura tiene que asumir una alianza fundamental con ese tema. Pues quisiéramos seguir hablando de este tema Buen tan tema. interesante. Innecesario, Sí, innecesario. se nos No, quedó ¿sabe muy qué? cortico el No, tiempo. le vamos a dar más tiempo a este debate, ¿sabe? Yo Me creo que parece esto es bien. necesario. Sí, es Esto es importante. necesario, es un muy buen tema y sobre todo es una reflexión de país. Y mirando hacia la emergencia climática que estamos viviendo todos y que será una pesadilla para sus descendientes, Paola, para los suyos, Mauricio, y para los suyos, Andrea, porque yo tengo la certeza de que no le voy a dejar descendientes al cambio climático, vale la pena ¿Ni abrir esta gatos? discusión. No, el gato muere antes que yo. A nuestros invitados, al gran Gustavo Wilches Chaus, que de verdad es un Muchas gusto volverlo a ver, gracias. a la leyenda William Ospina, también gracias. Y bueno, a nuestro querido Fabio Rubiano, gracias. Vamos a retomar este debate en Sigue la W, vale la pena. Es hablar de cultura y ambiente, dos temas cruciales para Colombia. Hacemos una pausa en Sigue la W. Vamos a irnos en digital a hablar de Gilberto Rodríguez Orejuela, quién fue y sobre todo qué representó este hombre dentro del negocio del narcotráfico. Y más adelante, 15 municipios en Córdoba con el agua al cuello. Llegaron Peláez y de Francisco en la radio, pero Sigue la W en digital. Este 2022, las nuevas ideas